Por primera vez en su historia, Radio Vaticana, conocida también como la emisora del Papa, transmitirá publicidad. Los ingresos servirán para afrontar la crisis económica y para modernizar el medio que lleva el mensaje del Papa a todo el mundo. Se necesita dinero para ayudar a esta radio en su misión, porque la radio tiene una misión muy específica, la de difundir la voz del Papa en el mundo entero. Desde que Guillermo Marconi, el inventor de la radio, inauguró Radio Vaticana en 1931, jamás se han transmitido anuncios publicitarios, pero a partir del 6 de julio será distinto. Hasta ahora no se hizo porque parecía que no era una radio tan solemne, tan oficial, mejor hubiera sido que no tener publicidad. Siendo publicidad institucional de unas cuantas administraciones muy serias y muy conocidas, esto puede dar una ayuda para la vida de la radio. Una colaboración que nace... Se trata de una colaboración para ayudar financieramente a Radio Vaticana, porque hasta ahora esta radio no había abierto las puertas a la publicidad. Enel, la compañía de electricidad más importante de Italia, será la primera de muchas empresas que se anunciarán en la radio del Papa. Eso sí, todas deberán cumplir los requisitos éticos que pida el Vaticano. La publicidad será emitida en 5 idiomas y espera que aporte entre 100.000 a 200.000 euros al año, una buena ayuda para esta radio que tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros, emite en 47 idiomas en los 5 continentes y en la que trabajan 400 personas de 63 países. Las Naciones Unidas está instando al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a acatar el fallo sobre la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass y advirtió que una orden judicial firme debe ser cumplida según los principios básicos de la independencia de la judicatura. Eso lo dijo el relator de la ONU, Diego García Sayán, al tiempo que el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, dijo textualmente: la situación en Ecuador con los exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa está llegando a extremos propios de una dictadura. El gobierno desconoce el derecho al habeas corpus para Jorge Glass y presiona a jueces para que nieguen la libertad a otros militantes. Estamos de vuelta en el Comercio TV. El vicepresidencial por el oficialismo Jorge Glass realizó su declaración juramentada en la que desvirtuaría cualquier nexo con la empresa Caminosca. Glass retó al candidato de la oposición a que demuestre que su patrimonio no tendría nada que ver con empresas offshore. Fue durante sus actividades de campaña que el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, retó al aspirante a la vicepresidencia, Jorge Glass. Yo reto al señor Glass que vaya donde un juez y bajo juramento ante el juez diga que él no tiene nada que ver con aquellos episodios denunciados por el diario Expreso sobre la empresa Caminosca. Vaya, señor Glass,
preséntese ante un juez y diga: yo no tengo nada que ver. Con ello, Lasso se refiere a una empresa ecuatoriana que supuestamente fue comprada por la compañía australiana Cornó, que incluiría un sistema de coimas a funcionarios del Estado para hacerse de contratos en el sector de las áreas estratégicas. Por su parte, Glass aceptó el reto planteado por el aspirante de la Alianza Creo Suma y fue en la ciudad de Portoviejo que llegó hasta la Notaría Séptima, en donde realizó su declaración juramentada de que no tendría ninguna vinculación con dicha empresa. En nada debe, nada teme, y aquí estoy dando la cara. Ojalá el señor Lasso haga lo mismo. Pero también retó a Lasso a que demuestre si tiene directa o indirecta participación en las empresas offshore con las cuales estaría vinculado. Para que bajo juramento diga si tiene directa o indirecta participación en las 49 empresas offshore que se han publicado en un medio de comunicación argentino, página 12, en paraísos fiscales, que explique bajo juramento si utilizó estas empresas offshore para evadir o eludir impuestos en el Ecuador. Informó Adriana Rojas. En una entrevista realizada por el canal Teleamazonas, el candidato de la Alianza Suma Creo, Guillermo Lasso, aseguró que el segundo mandatario, Jorge Glass, sería el responsable de los presuntos casos de corrupción en Petroecuador y Odebrecht. Quien por decencia debería de renunciar. Ante estas declaraciones del vicepresidente de la República a través de su cuenta personal de Twitter, le respondió mediante una carta al banquero titulada "Las mentiras de Lasso no detendrán el futuro". En la misma, Jorge Glass le exige al candidato a la presidencia a detener lo que él denomina una campaña de injurias y calumnias. Las injurias que usted está lanzando son las razones que siempre exhiben los que tienen culpa, y usted es uno de los culpables de la desgracia en la que nosotros recibimos del país. El pueblo conoce de su participación en la debacle que nos llevó al feriado bancario, a que emigren más de 2 millones de compatriotas, que provocó la desintegración de la familia ecuatoriana. Usted se opuso a la consulta popular para que quienes tengan dineros en paraísos fiscales no puedan ejercer cargos públicos. Por eso el pueblo lo identifica con el oscuro pasado que todos rechazamos y al que nunca deseamos volver. No voy a renunciar, banquero Lasso, no tengo por qué hacerlo, no le tengo miedo a sus calumniadores a sueldo. Usted sabe que pretender endilgarme alguna responsabilidad en actos de corrupción que precisamente estamos denunciando y persiguiendo es un absurdo. Recordemos que el banquero Lasso ha afirmado que él posee empresas en el exterior, inclusive es accionista de un banco en Panamá. Glass además señaló que las aseveraciones del banquero no son sino la desesperación de un candidato que ya se ve perdido, pues el pueblo ecuatoriano no cree en sus mentiras. Inclusive el vicepresidente hizo un compromiso. Después de la campaña impulsaré una iniciativa ciudadana para realizar una auditoría de la corrupción en el país los últimos 50 años y cómo actuó el poder político a lo largo de la historia. En esa auditoría también deberá recordarse al pueblo ecuatoriano cómo determinados actores políticos se hicieron de bancos y de medios de comunicación. Será un baño de verdad para que quede viva la memoria colectiva, pero lo haré después de la campaña electoral, lejos del circo político que usted pretende armar. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Pacto con el correísmo. ¿Qué pacto hemos tenido? Si lo único que hacen es bloquear al gobierno en la Asamblea Nacional. Así reaccionó el presidente Guillermo Lasso a los cuestionamientos por presuntos acuerdos con el correísmo. Cuestionamientos que se multiplicaron tras la liberación de Jorge Glass. Está al tanto de los detalles del habeas corpus que recibió el ex vicepresidente, una de las principales figuras del correísmo, sentenciado por corrupción. Lasso presume que hubo irregularidades, pero insiste en que respeta la independencia de poderes y que no puede intervenir más allá de sus competencias, aunque eso dice, es lo que muchos le han sugerido. Yo soy una persona que respeta la independencia de poderes, a pesar de que durante el fin de semana muchos doctores en leyes, profesores de leyes en la universidad me han dicho: tienes razón, presidente, existe la independencia de poderes en una democracia liberal, hay que respetarla, pero en este caso no. Y bueno, pues yo ahí no puedo compartir ese criterio, porque entonces estamos frente a una democracia relativa, que la respetamos cuando nos gustan
los fallos de los jueces y tenemos que respetarla cuando no nos gustan los fallos de los jueces. Lo que sí puede es solicitarle al SNAI que apele la decisión y así lo ha hecho, asegura, pero que no puede ir más allá. Pues dice no busca venganza, aunque admite que el ex vicepresidente no goza precisamente de su simpatía. Ha sido una persona que ha perseguido el apellido que llevan mis hijos, el apellido que lleva mi esposa, con infamias como aquella del feriado bancario. En esa línea va también el discurso del ministro de Gobierno. Si le pone una Biblia, usted puede jurar ante la Biblia que no pactó con el correísmo. Así es, totalmente, 100%. Francisco Jiménez insiste en que la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass nunca estuvo en la mesa de conversaciones cuando en sus primeros días el gobierno se sentó a dialogar con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Para entonces Jiménez fue criticado por asegurar que se podían revisar algunas sentencias. ¿Escuchó el presidente? ¿Estuvo en la mesa la posibilidad de que Glass salga de la cárcel? Jamás. ¿Nunca pidió el correísmo eso? Jamás. Y mientras el proceso de apelación del habeas corpus que hoy mantiene a Glass en libertad sigue su curso. La seguridad del ex vicepresidente ha sido reforzada, dice Jiménez. Yo he oficiado a 3 instituciones distintas para que redoblen la guardia del señor Glass dentro de los límites que la Constitución me permite. Esto asegura, con el fin de evitar que el gobierno sea sorprendido. Nuevamente, en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En lo político electoral, cruce de acusaciones entre Guillermo Lasso y Jorge Glass. El aspirante presidencial por el movimiento Creo y el actual vicepresidente y candidato a la reelección por Alianza País se enfrentaron a través de redes sociales. El pedido de Lasso a Glass para que renuncie por los recientes escándalos de corrupción motivó la discusión. Fernando Terranova con las declaraciones de ambas partes. El señor Glass debería de renunciar al cargo de vicepresidente de la República. Ante el pedido que hizo el presidenciable del movimiento Creo, Guillermo Lasso, a Jorge Glass para que renuncie a su cargo y se retire de la contienda electoral debido a los casos de corrupción en Petroecuador y Odebrecht, el actual vicepresidente y candidato respondió en un texto publicado en sus cuentas de redes sociales. En la carta, titulada "Las mentiras de Lasso no detendrán el futuro", Glass dice: "No voy a renunciar, banquero Lasso, no tengo por qué hacerlo. No le tengo miedo a sus calumniadores a sueldo. Usted sabe que pretender endilgarme alguna responsabilidad en actos de corrupción, que precisamente estamos denunciando y persiguiendo, es un absurdo". Horas después, el candidato presidencial de Creo respondió a Glass, también mediante un texto por internet, en el que Lasso dice: "En primer lugar, pierde su tiempo en contestarme a mí. Es a los ciudadanos a quienes usted debe explicaciones. Es su obligación responder ante la opinión pública por los escándalos millonarios que han ocurrido en ámbitos sujetos a su control. Usted fue ministro coordinador de los sectores estratégicos durante los últimos años. ¿No es usted acaso responsable político de lo que ahí sucedió durante el ejercicio de su cargo? ¿No es usted cuando menos responsable político de los actos de sus subordinados?". Un cruce de acusaciones virtual que se desprende de los recientes escándalos de corrupción. Por primera vez en su historia, Radio Vaticana, conocida también como la emisora del Papa, transmitirá publicidad. Los ingresos servirán para afrontar la crisis económica y para modernizar el medio que lleva el mensaje del Papa a todo el mundo. Se necesita dinero para ayudar a esta radio en su misión, porque la radio tiene una misión muy específica, la de difundir la voz del Papa en el mundo entero. Desde que Guillermo Marconi, el inventor de la radio, inauguró Radio Vaticana en 1931, jamás se han transmitido anuncios publicitarios, pero a partir del 6 de julio será distinto. Hasta ahora no se hizo porque parecía que no era una radio tan solemne, tan oficial, mejor hubiera sido que no tener publicidad. Siendo publicidad institucional de unas cuantas administraciones muy serias y muy conocidas, esto puede dar una ayuda para la vida de la radio. Una colaboración que nace... Se trata de una colaboración para ayudar financieramente a Radio Vaticana, porque hasta ahora esta radio no había abierto las puertas a la publicidad. Enel, la compañía de electricidad más importante de Italia, será la primera de muchas empresas que se anunciarán en la radio del Papa. Eso sí, todas deberán cumplir los requisitos éticos que pida el Vaticano.
La publicidad será emitida en 5 idiomas y espera que aporte entre 100.000 a 200.000 euros al año. Una buena ayuda para esta radio que tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros, emite en 47 idiomas en los 5 continentes y en la que trabajan 400 personas de 63 países.